por haber aceptado la entrevista a Gonzalo Ruiz. Ahora, para poder empezar e ir directo al grano respecto a la polarización política que hay en Colombia. Esta elección, esta victoria a medias de Gustavo Petro, bueno, fue bastante aplastante la primera vuelta, más del 40% de los votos, responden, así como hubo en Chile, unas protestas en el 2019, elección de Boric, aquí en Perú, protestas en noviembre del 2020, gana Pedro Castillo, y en Colombia, protestas en 2019-2021, gana Gustavo Petro. ¿Responde a eso? Sí, efectivamente responde también de alguna manera a esa coyuntura, pero creo que en Colombia el proceso es mucho más amplio en la medida en que Colombia, a diferencia de otros países del área, incluido el Perú, no ha tenido muchas propuestas de gobierno que sean de izquierda o que al menos parezcan de izquierda. Es decir, en Colombia siempre han dominado distintas expresiones de la derecha y en los últimos años con mayor énfasis de una derecha radical, de una derecha bastante cercana al extremismo, que la podemos resumir en una palabra, el uribismo, ¿no? Entonces, las respuestas que ha dado el uribismo en las últimas décadas a través del gobierno de Álvaro Uribe y del gobierno de Iván Duque, y de alguna manera en el sector económico, solo en el sector económico, en el gobierno de Juan Manuel Santos, que llega como expresión del uribismo, pero luego se decanta por otra serie de posiciones, ha fracasado. Ha fracasado en resolver problemáticas muy, muy expresivas de lo que pasa en Colombia, ¿no? Fundamentalmente el tema de la desigualdad social, ¿no? Que tiene algunos contextos como la violencia, como la falta de oportunidad para las terceras fuerzas y todo lo demás, ¿no? Entonces, efectivamente, el movimiento social que se dio en los últimos años tiene mucho que ver con este resultado electoral, pero también hay expresiones que son de mucha más antigua data, ¿no? Claro, claro. Y algo que también se cuestiona mucho desde este lado bueno, desde Perú, por ejemplo, Gustavo Petro fue, bueno, es reconocido y él mismo lo reconoce como un ex guerrillero del M-19. Eso aquí en Perú tendría un peso mucho, creería yo, mucho más significativo si es que postulase un ex MRTA o un ex Sendero Luminoso. ¿Usted cree que este pasado guerrillero le vaya a jugar en contra en segunda vuelta a Gustavo Petro? No, ya no, ya no. De todos es sabido que Gustavo Petro fue guerrillero. Gustavo Petro era más bien, digamos, del ala política, nunca fue un hombre del ala militar, pero efectivamente fue guerrillero y eso es reconocido. Al comienzo de su carrera, esto le implicó muchos anticuerpos, porque en Colombia también existe obviamente anticuerpos para lo que fue el accionar guerrillero, ¿no? Pero ya a través de su carrera política legal, digámoslo, que ya data de más de 30 años, se ha incorporado al sistema y no es visto en ese sentido como digamos, no es un factor que esté determinando. Obviamente algunos sectores de la extrema derecha lo promueven, ¿no? Pero no le vamos a decir que aquí no se terruquearía, ¿no? Como en el Perú, ¿no? Como digo, de algunos sectores de la extrema derecha todavía sigue ese discurso, pero básicamente es una expresión que no se oye, ¿no? Entonces, es una persona que está incorporada al sistema, que de pronto algunas de sus propuestas no gustan, pero que no se le ve como eso, ¿no? Como un representante del comunismo o como un representante de lo que aquí se conoce como el castrochavismo, ¿no? Obviamente, insisto en esto, sí hay intentos de sectores de extrema derecha por levantar esta figura del guerrillero, pero básicamente no. Claro, yo también consultando algunas fuentes, reconocí que desde el proceso de paz que lleva Colombia,
la gente ha comenzado a mirar a otros lados, ¿no? Porque antes los candidatos, sus principales propuestas iban alrededor de los movimientos guerrilleros de Colombia. Ahora, desde el proceso de paz, han comenzado a mirar a otros lados, salud, economía, bienestar social. ¿Usted considera que la marcada desigualdad de Colombia, una de las desigualdades más grandes del mundo, también tenga una respuesta en esta polarización de segunda vuelta, que tenemos a alguien muy cercano a las políticas económicas, que es Rodolfo Hernández, y otro, Gustavo Petro, que es todo lo contrario a lo que ha venido sucediendo en Colombia? Sí, sí, de hecho, lo que pasó en la primera vuelta fue un rechazo total hacia las políticas que se vienen aplicando en Colombia a través de los últimos años, ¿no? Tanto Petro como Hernández interpretan un deseo de cambio. Ahora, las diferencias son fundamentales entre una y otra postura, pero los grandes derrotados en la primera vuelta fueron los grupos que han dominado la política colombiana en los últimos tiempos. Y me refiero a tres grupos en concreto, tres grupos grandes, ¿no? Que son el uribismo, el liberalismo, entendido el liberalismo como el de la cúpula, que es cercano a las expresiones neoliberales y de derecha, ¿cierto? No confundir con algunas posiciones liberales de base que tienden a la socialdemocracia, al socioliberalismo, ¿cierto? Y por otro lado, el conservatismo. Entonces, todas estas fuerzas estuvieron unidas en torno a la candidatura de Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, y aún así fueron derrotadas. Es decir, todo el poder, todo el poder de los últimos años en Colombia estaba representado en una candidatura. Y esa fue derrotada. Fue derrotado por dos expresiones distintas, una expresión básicamente o claramente de izquierda de Petro y una expresión también de cambio, transversal, confusa y todo lo que quieras, expresada por Rodolfo Hernández, pero que también es una expresión de cambio y de hartazgo con esa clase política que venía dominando el escenario colombiano en los últimos tiempos. Claro, y ahora que esta clase política, la que menciona, el uribismo, el mismo Uribe, no destacó en los porcentajes, pero ya en esta segunda vuelta, como que las posiciones se van a ir marcando. ¿Usted considera que las personas que usted ha mencionado, los candidatos que ha mencionado, Federico Gutiérrez, luego, bueno, Sergio Fajardo y hasta el mismo Uribe, vayan a mostrar su clara aprobación o respaldo a Hernández para rechazar a Petro? No, no pueden, no pueden, y quizás ese sea el gran castigo para esas fuerzas, ¿no? Por ejemplo, Federico Gutiérrez, una vez conocidos los resultados, dijo que iba a apoyar a Hernández, pero luego desapareció, porque son estigmas. Uribe no habla, Uribe está silencioso, calladito, o él obviamente su corazón está con Rodolfo Hernández, ¿no? Él es quien más está cercano a él. César Gaviria, expresidente, Andrés Pastrana, expresidente, todos tratan de guardar un perfil bajo de manera que no se pierda esta figura de antipolítico que maneja Rodolfo Hernández, que es la figura que permite la existencia política de Hernández y que es lo que se le dificulta a Petro. O sea, a Petro se le dificulta en la medida en que Hernández dice expresar un sentimiento de rechazo a todo tipo de político tradicional, incluido el que proviene de izquierda, ¿no? Entonces, estos políticos efectivamente no solo lo han dicho, que están con Hernández, y no solamente es obvio que estén con Hernández, sino que, pero la situación es que no lo pueden expresar, no lo pueden decir, porque esto iría en contra de las posibilidades de Hernández. Entonces, están calladitos, dicen una cosa por allí, ahora empiezan a operar, claro, a través de ciertas propuestas de guerra sucia, ¿no? Por ejemplo, han aparecido algunos audios que podrían ser comprometedores para la candidatura de Petro. Ese tipo de operaciones atrás de bambalinas las pueden realizar, pero básicamente estos sectores en este momento están excluidos del juego político por el desprestigio
de que adolecen. Claro, claro, apoyarlo a Hernández abiertamente e iría en contra del discurso del mismo, diciendo de que él no pertenece a Exactamente. ninguno de estos grupos. Ahora, si bien es cierto, como ya acabamos de conversarlo, los políticos no están expresando su respaldo a Hernández, ¿usted considera que la prensa colombiana, los grandes medios, ya tengan un favorito y no sea Petro, así como sucedió aquí, que el más grande grupo periodístico, el Grupo del Comercio, dio su respaldo a Keiko Fujimori? Sí, sí, evidentemente los tienen, evidentemente la inmensa mayoría de los medios convencionales están del lado de Hernández, eso es evidente, pero no, la manera como se maneja esto, a diferencia del Perú, se hace de una manera mucho más sutil, ¿cierto? Aquí no vas a escuchar a ningún medio diciendo no al comunismo, ni cargando incluso con las anticuerpos que podría generar Petro, lo manejan con mucha más sutileza. ¿No? En esto hay mucha diferencia. Quizás hay medios más radicales, ¿no? Como la revista Semana, que es muy fuerte en el ataque a Petro, de pronto como el canal de televisión RCN, ¿no? Que es un canal muy poderoso, pero otros medios tratan de jugar más a la neutralidad política, que en el fondo los que conocemos de comunicación sabemos que no es neutralidad propiamente dicha. Incluso hay medios convencionales de los que se puede decir que están mostrando alguna simpatía, también encubierta, pero de todas maneras se ve por Petro, ¿no? Y ya para ir culminando, si es que, proyectándonos, si es que este 19 ganase Gustavo Petro, ¿usted considera que tantos años de política de centro-derecha, derecha, uribismo, sus diferentes matices, ¿usted considera que si ganase Gustavo Petro sucedería lo mismo que aquí en Perú, por más de que Castillo tenga sus errores, tenga decisiones bastante cuestionables y decisiones totalmente erróneas, pero existe una oposición que quiere sacarlo desde el 28 de julio del 2021 y eso no se puede negar? O sea, nunca lo han aceptado, nunca lo van a aceptar como presidente. ¿Usted considera que a Gustavo Petro le espere lo mismo de la clase política tradicional si es que ganase la presidencia? A ver, sea cual sea el ganador del 19, el gobierno va a ser extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque hay consecuencias nuevas, hay condiciones nuevas derivadas de la pandemia y a la vez derivadas, bueno, de la guerra Rusia-Ucrania, que las está viviendo el Perú también y está viviendo el mundo, y de una serie de circunstancias que en el caso de Colombia se agravan por lo que venía pasando antes, lo de la disparidad social y todo lo demás, ¿no? Entonces, sea cual sea el gobierno que llega, ya sea Hernández o sea Petro, la van a tener bien difícil. Ahora, Petro, sí, efectivamente, en caso de ganar, va a encontrar una oposición muy férrea, tanto en el Congreso como en el aspecto mediático, en el aspecto fáctico, sin duda lo va a tener. Pero lo que sí hay una marcada diferencia es que de Petro se puede esperar una mayor claridad conceptual en el manejo del gobierno. Mire, este Petro que vemos ahora, esta izquierda representada en Petro, no tiene nada que ver con lo que es el madurismo, ¿cierto? No tiene nada que ver con lo que es el orteguismo. Incluso es muy interesante que un candidato, ex candidato de centro, ex precandidato de centro, Alejandro Gaviria, al anunciar su adhesión a Petro, lo presentara como la gran apuesta liberal, ¿cierto? Y no solo eso, sino como la gran apuesta institucional. Es decir, que este señor que fue la izquierda, que fue el antisistema y todo, ante la aparición de un candidato del que no se sabe qué es lo que pretende del país, empieza a aparecerse como la figura de la institucionalidad, ¿no? Entonces es un juego distinto. Eh, el mismo Petro ha comenzado a identificarse como un liberal de izquierda, un socioliberal, no utiliza esa palabra, pero más o menos, un socialdemócrata, digamos. Efectivamente, tiene
unos ángulos, unos flancos débiles, algunos de sus colaboradores no son los más presentables posible, y como decía yo, las circunstancias que se van a vivir, las circunstancias políticas, económicas, sociales, van a ser duras. Sin embargo, pienso que no va a haber una andanada. Esto de que la oposición se ponga como meta inmediata la salida de Petro, a pesar de la dureza de esa oposición, creo que no va a funcionar, al menos en los mismos términos que han funcionado en el Perú. Hay que tener mucho cuidado en esa proximidad de mirar de pronto el proceso colombiano con la mirada peruana, ¿no? Yo vi algunos despropósitos, como decir que esta segunda vuelta es una segunda vuelta entre Castillo y López Aliaga, ¿no? O Castillo de Soto, ¿no? Nada tienen que ver, al margen de que uno se presente como izquierda y el otro sea viejito. Eso, aparte de eso, no hay ninguna comparación que se pueda hacer ahí, ¿no? Claro. Nada, muchísimas gracias, Gonzalo, por haber aceptado la entrevista. Espero poder conversar contigo en una próxima oportunidad. Sí, claro, con gusto, con gusto. Gracias.